Hola, ¿qué tal? En este video tutorial trataré de explicarles lo que es el protoboard y cómo se utiliza. El protoboard es una herramienta utilizada en electrónica para armar circuitos y probar su funcionamiento, antes de tomar la decisión de pasar el circuito a una placa de cobre. La ventaja de esto es que si encontramos algún error en el circuito lo podemos corregir con mayor facilidad. El protoboard tiene una forma rectangular y la mayor parte de su superficie está llena de agujeros, en los cuales se colocan las piezas de nuestro circuito. Internamente estos agujeros están interconectados, lo que provoca que haya continuidad entre ellos. Entonces, ya con esto necesitamos entender lo que es la continuidad. La continuidad se define como la unión existente entre dos o más puntos. En electricidad y electrónica podemos decir que hay continuidad cuando la corriente va de un punto a un punto B sin que nada interrumpa su paso. Ya con esto procederemos a ver cómo están las conexiones internas del protoboard. Bueno, entonces esto es un protoboard. Como les dije, tiene una forma rectangular, tiene muchos agujeritos que están interconectados internamente. Yo les voy a explicar en este momento cómo están interconectados los agujeros. Si se dan cuenta, todo está en grupos de 5. De forma vertical, 1, 2, 3, 4 y 5. Y los que están de forma horizontal, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, entonces, la forma en que está la continuidad interna de los agujeritos es, para los que están en el centro, en estas dos posiciones, la continuidad es vertical a través de los 5 agujeritos. Es decir, que tenemos continuidad de este agujero hasta este agujero y tenemos continuidad de este agujero hasta este agujero. Aquí, en esta parte de acá, no existe absolutamente continuidad. En el caso de las líneas que están horizontales de agujeritos, la continuidad viene de este agujero a este agujero, de este agujero, de este agujero, de este agujero a este agujero, y se encuentra continua desde acá hasta acá, que sería la mitad del rectángulo. En esta parte de acá no existe continuidad hacia hacia estos otros grupos de agujeros. Entonces, ¿qué se hace para que haya continuidad de acá hacia acá? Pues simplemente se utiliza un puentecito hecho con alambre UTP rígido y lo colocamos de esta manera. Entonces, con este puente que tenemos acá, conseguimos que haya continuidad desde este agujero hasta este agujero. Si queremos continuar en la parte de abajo, vamos a tener que colocar otro puente entre este punto y este punto. Regularmente, toda esta área que se observa acá es para colocar nuestras piezas principales del circuito que vamos a armar. Y lo que está acá, estas dos filas de la orilla, sirve para colocar la fuente de alimentación, que va a ser la que le va a dar la energía a nuestro circuito. Les voy a mostrar otro protoboard. En el caso de este no tiene indicado cuál es positivo y negativo, pero hay protoboard que sí lo indican, como se los voy a mostrar en el siguiente protoboard. Tenemos este protoboard de acá, en donde, si se dan cuenta, este sí indica en dónde colocar el positivo y dónde colocar el negativo. La línea roja es utilizada para el positivo y la línea azul es utilizada para el negativo. Este protoboard, si se dan cuenta, es un poco más grande, tiene 4 sectores para poder colocar piezas y tiene 4 sectores para poder colocar la fuente de alimentación. Si se está utilizando una única fuente de alimentación, se puede colocar específicamente un puente de acá hasta acá para el positivo y un puente de acá hasta acá para el negativo. Y lo mismo se puede hacer para estas otras dos líneas de distribución de voltaje. Estas terminales que se encuentran acá es porque ahí es donde se puede colocar la fuente de voltaje. Entonces, lo que ustedes deberían hacer es desenroscar
esta terminal, amarrar un alambre aquí adentro, apretar nuevamente y como el rojo es positivo, puentear directamente hacia el positivo del protoboard, aproximadamente así. Aquí tengo yo un alambre, lo coloco acá adentro. Ya cuando lo he asegurado, entonces lo coloco al positivo del circuito. Y entonces yo ya conecto la fuente acá para que le dé voltaje a toda esta línea. Al igual que el otro protoboard que les mostré anteriormente, aquí cabal a la mitad del protoboard se debe hacer un puente de aquí hacia acá. Luego, si yo quiero colocar un voltaje, quiero colocar tierra en el circuito, entonces yo conecto mi punta negativa de la fuente de poder acá, desenrosco acá y coloco otro alambre. Ya estando bien seguro, lo inserto, pero ahora, a diferencia de este que lo inserté en el positivo, lo inserto en el color azul. Ok. Entonces, para yo poder alimentar el circuito que voy a armar acá, yo voy a tener que colocar puentes en cualquiera de todos estos agujeros que están sobre la línea azul hacia la parte de mis componentes. Es decir, tomo otro puente, lo inserto aquí donde está el azul y lo encamino hacia la parte central del protoboard, ¿sí? Entonces yo en toda esta línea hasta acá, de acá hasta acá, ya voy a tener lo que es tierra. Bueno, ahora de este lado tengo el voltaje positivo. Si yo quiero suministrarle voltaje al circuito que armaría en esta área, entonces voy a usar un par de puentes debido a que no tengo uno largo en este momento. Entonces voy a hacer un puente de donde está la línea roja a donde está la otra línea roja. Si se dan cuenta, lo hago de aquí hacia acá. Y de aquí, de donde está la línea roja, voy a hacer un puente hacia acá. Entonces ahora ya tengo voltaje positivo aquí, voltaje negativo acá, o tierra mejor dicho. Y entonces por este alambre más este alambre yo le estoy suministrando negativo a esta fila. Y por este alambre y este alambre le estoy alimentando de voltaje positivo a esta fila. Bueno, ahora les voy a explicar algo de los errores más comunes. Si esto es una resistencia, si me piden a mí colocarla o está en algún circuito y yo necesito colocar una resistencia, lo que debo hacer es colocarla en dos puntos distintos de manera horizontal, como lo muestro acá, ¿sí? Lo coloqué acá a un extremo de la resistencia y coloqué acá al otro. ¿Por qué lo coloco acá? Porque no hay continuidad entre esta fila de acá y entre esta fila de acá. Entonces no me va a afectar el funcionamiento de la resistencia. La resistencia sí va a cumplir su propósito. Pero si yo vengo y digo la voy a insertar de esta manera, estoy cometiendo un error. Porque estoy insertando ambas patas de la resistencia en una fila donde hay continuidad de acá hasta acá. Entonces automáticamente la resistencia ahí no está haciendo nada, ya que por la parte de abajo hay continuidad de aquí hacia acá, lo que está provocando un cortocircuito en la resistencia. Si yo quisiera colocar una resistencia en esta posición vertical, dependiendo de la forma, del punto de vista que lo estamos viendo, entonces lo que yo tendría que hacer es poner la resistencia entre estos puntos, ¿sí? Como les expliqué,
a través de esto no hay continuidad. Entonces, de aquí para acá, la resistencia debería medir exactamente su valor real, ya que no estaría haciendo un cortocircuito con las láminas internas del protoboard. Entonces, ese es uno de los errores principales que se cometen cuando se está comenzando con el uso del protoboard. También, supongamos acá, también tenemos lo que es un transistor, y es otra pieza electrónica. Si yo quiero poner esta pieza, lo que debo hacer es colocarla en 3 agujeros diferentes. Si se dan cuenta, uno está en esta fila, el otro está en esta fila y el otro está en esta fila. Si pongo uno en cada una de las filas, no va a suceder ningún error. El problema se presentaría si yo vengo y coloco el transistor en forma vertical, ya que volvería a poner las 3 terminales o patas del transistor unidas internamente por la continuidad que existe en cada una de las filas verticalmente. Entonces lo último que nos queda es saber cómo hacer para interconectar piezas, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer el ejemplo con estas 2 piezas que anteriormente insertamos dentro de nuestro protoboard. Solo que vamos a colocar de la forma correcta el transistor y lo vamos a poner horizontalmente para que no haya continuidad. Entonces vamos a unir esta terminal de la resistencia con la primera terminal del transistor. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente utilizamos alambre UTP rígido y lo colocamos de esta forma. Si se dan cuenta, este extremo lo colocamos sobre la línea donde está insertada la resistencia, porque ahí es donde tenemos continuidad. Si yo vengo y le inserto a la par, no va a servir de nada, porque no existe continuidad en esta forma. Únicamente existe continuidad en esta forma, en esta área, ¿verdad? Recordemos eso. En esta área de arriba sí existe continuidad a través de esto, pero no existe continuidad a través de esto, ¿sí? Entonces, vamos a regresar a la posición correcta y entonces lo volvemos a poner. El alambre lo podemos poner en cualquiera de los agujeritos que conforman la fila, no necesariamente el que está a la parte de la resistencia. Todo va a depender de qué tantas piezas tengamos que colocar que vayan conectadas a esta terminal. En este caso, como es un ejemplo, únicamente vamos a conectar la terminal del transistor. Entonces, el otro extremo del cable lo colocamos, como les dije, a esta fila. Y si se dan cuenta, a través de esta fila se encuentra la primera pata del transistor, o pata o terminal del transistor. Entonces, sabemos que va a haber continuidad entre esta terminal y entre esta terminal. Otra forma, en caso de que queramos ahorrar un poco de alambre, también podríamos hacer lo siguiente. Podríamos remover el transistor de acá y colocarlo directamente acá. Entonces estoy colocando la pata con la que quería conectar la resistencia en la misma fila en la que se encuentra la resistencia. Entonces automáticamente hay continuidad entre esta terminal y esta terminal. Bueno, este ha sido el video introductorio para aprender a utilizar el protoboard. Cualquier duda, no duden en dejarla abajo en los comentarios y esperen pronto el siguiente video.